La ciudad brillaba como un manto de estrellas artificiales bajo el cielo oscuro. Desde el penthouse de un rascacielos, Marcos sostenía un vaso de whisky mientras observaba la metrópoli a sus pies. Su reflejo en la ventana era el de un hombre poderoso. Traje impecable, cabello bien peinado y una expresión de absoluta confianza. Él lo tenía todo, o al menos eso creía. Su teléfono vibró en la mesa de mármol. No se molestó en revisarlo de inmediato. Ya sabía de quién era el mensaje. Ana, su esposa, o mejor dicho, la mujer con la que había compartido años de matrimonio sin nunca realmente verla. Con un suspiro de impaciencia, desbloqueó la pantalla. Marcos, ¿podemos hablar? Necesito que me escuches. Rodó los ojos y dejó el celular a un lado. ¿Hablar? ¿Escucharla? ¿Para qué? Para que volviera a decirle lo mismo de siempre. Que estaba distante, que no le daba atención, que el dinero no podía reemplazar el amor. Tonterías. Él le había dado una vida de lujo, la mejor ropa, joyas, una casa con vistas al océano. ¿Qué más podía querer? Ana era demasiado simple, demasiado blanda para su mundo. A su lado en los eventos se veía opacada por mujeres más sofisticadas. Su bondad y humildad no encajaban en la alta sociedad. Mientras él cerraba negocios multimillonarios, ella hablaba de ayudar a los demás, de valores y sentimientos. No lo comprendía, y sinceramente nunca se había esforzado en comprenderla. Esa noche, cuando llegó a casa, Ana lo esperaba en la sala. Su mirada era tranquila, pero había dolor en sus ojos. «Marcos, tenemos que hablar». Él se sirvió otra copa antes de responder. «Si es para repetir lo de siempre, ahórramelo, Ana». Ella suspiró y se acercó con cautela. «No puedo seguir así. No soy parte de tu vida, solo ocupo un espacio en ella». Marcos soltó una risa breve, irónica. «Ana, siempre tan dramática». Pero esta vez, ella no se dejó intimidar por su sarcasmo. «Quiero el divorcio». El silencio se instaló entre ellos como un abismo. Marcos la miró, incrédulo. Nunca pensó que Ana tuviera el coraje de decir esas palabras. Pero ahí estaba, mirándolo con determinación. «Haz lo que quieras», respondió él con indiferencia, aunque por dentro algo se revolvía. Ana lo observó por última vez antes de marcharse, y con su partida, algo en el lujoso apartamento se sintió vacío. Sin embargo, Marcos no le dio importancia. Para él era solo el cierre de un capítulo insignificante. Había demasiadas distracciones en el mundo como para perder el tiempo lamentando la salida de una mujer que, según él, nunca estuvo a su altura. Brindó en soledad, celebrando su recién adquirida libertad. Lo que no sabía era que la vida pronto le enseñaría que ni todo el dinero del mundo podría llenarle el vacío que estaba por descubrir. Ana caminó por las calles iluminadas con la maleta en la mano y el corazón pesado. El viento frío de la noche acariciaba su rostro, pero el vacío en su pecho era aún más helado. No tenía un plan claro, solo sabía que no podía seguir en esa jaula de oro donde nunca se sintió vista. Encontró refugio en la pequeña casa de su amiga Laura, quien la recibió con los brazos abiertos. «Sabía que este día llegaría», dijo Laura mientras le preparaba un té caliente. «No sé cómo soportaste tanto». Ana bajó la mirada, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Porque lo amaba, porque creía que podía cambiar. Laura tomó su mano con cariño. «Ahora es tu momento de cambiar, Ana. Es tu oportunidad de empezar de nuevo». Los primeros días fueron difíciles. Ana despertaba en un sofá en vez de una cama de lujo, sin asistentes que le prepararan el desayuno, ni chóferes que la llevaran a donde quisiera. Pero había algo en esa sencillez que le devolvía la paz. Para sobrevivir, consiguió un trabajo en una pequeña panadería. No ganaba mucho, pero cada moneda tenía un valor real. Sus manos aprendieron a amasar pan. Su corazón se llenó con cada sonrisa de los clientes. Y su alma encontró un propósito cuando empezó a ayudar a quienes tenían aún menos que ella. En las noches, cuando el cansancio la vencía, se refugiaba en su fe. Oraba con fervor, pidiendo fuerza para seguir adelante. Poco a poco, la tristeza se convirtió en determinación. El divorcio se oficializó meses después. Marcos ni siquiera asistió a la última audiencia.
Para él, el capítulo estaba cerrado. Para Ana, era el comienzo de su verdadera historia. Pero la vida aún tenía muchas sorpresas reservadas para ambos. El sonido de los cristales chocando en un brindis resonaba en el exclusivo club nocturno, donde Marcos celebraba otro negocio exitoso. Rodeado de empresarios ambiciosos y mujeres deslumbrantes, él se sentía invencible. Por el dinero y el poder, dijo, alzando su copa con arrogancia. Pero la fortuna, como el destino, es caprichosa. Meses después, una tormenta financiera sacudió al mercado. Al principio, Marcos no se preocupó. Había sobrevivido a crisis antes. Sin embargo, esta vez, los números rojos en sus cuentas no eran momentáneos. Inversiones millonarias comenzaron a desplomarse, y los bancos dejaron de ser aliados para convertirse en verdugos. En una mañana de invierno, recibió la llamada que nunca pensó escuchar. Marcos, lo siento, pero no podemos seguir cubriendo las pérdidas. Estamos fuera. Era su socio de mayor confianza. O eso había creído. No puedes hacerme esto. Es solo negocios, respondió la voz al otro lado de la línea antes de colgar. La traición le golpeó más fuerte que la ruina financiera. De un día para otro, las puertas que siempre estuvieron abiertas para él se cerraron sin aviso. Las reuniones de lujo fueron reemplazadas por llamadas ignoradas. Una mañana, al llegar a su oficina en la torre más alta de la ciudad, encontró las puertas bloqueadas. Un guardia de seguridad lo detuvo. «Señor, la empresa ya no le pertenece». Fue entonces cuando lo entendió. Su imperio, construido con años de trabajo y ego, había colapsado en cuestión de meses. Solo y sin recursos, Marcos salió a la calle con la sensación de que el mundo se burlaba de él. El hombre que una vez lo tenía todo, ahora no tenía nada. Y lo peor estaba por venir. El amanecer pintaba el cielo con tonos anaranjados cuando Ana abrió las puertas de su pequeña cafetería por primera vez. No era un negocio ostentoso ni llamativo, pero tenía algo que ninguna de las empresas de Marcos había tenido: propósito. Con la ayuda de Laura y algunos amigos, había logrado transformar un local humilde en un refugio para aquellos que necesitaban más que un café. En cada taza servida había un mensaje de esperanza. En cada cliente atendido, una oportunidad de compartir una sonrisa. Pero el verdadero cambio en su vida llegó cuando conoció a Samuel, un empresario retirado que visitaba la panadería todas las mañanas. Era un hombre de mirada serena y palabras sabias. «Tienes un don, Ana», le dijo un día, observándola mientras atendía a una madre con su hijo. «No solo vendes café, ofreces algo que el dinero no puede comprar: esperanza». Ana sonrió con modestia. «Solo hago lo que creo correcto». «Y es por eso que debes pensar en grande», insistió Samuel. «Las personas como tú pueden cambiar vidas, pero necesitas aprender a liderar». Intrigada, Ana comenzó a reunirse con él. Samuel le enseñó sobre administración, liderazgo y, lo más importante, cómo hacer crecer un negocio sin perder su esencia. Con el tiempo, la cafetería se convirtió en algo más que un simple local. Se transformó en un centro de apoyo para personas en situación difícil. Ana empezó a organizar talleres de empleo, clases de superación y eventos comunitarios. Lo que comenzó como un pequeño sueño se convirtió en un movimiento. Y sin que ella lo supiera, su historia empezaba a resonar en lugares donde jamás imaginó. Mientras Ana florecía en otra parte de la ciudad, Marcos descendía cada vez más en su propia oscuridad. La lluvia golpeaba el pavimento cuando Marcos salió del último hotel que pudo pagar. La realidad lo golpeó con la misma frialdad que el viento de la noche. Sin dinero, sin amigos, sin un lugar donde refugiarse. Las últimas semanas habían sido una espiral de decadencia. Primero perdió sus propiedades, luego su auto de lujo, después los pocos contactos que aún le respondían. Su teléfono, que antes no dejaba de sonar con llamadas de negocios, ahora solo servía para ver cómo su cuenta bancaria se vaciaba cada día más. Desesperado recurrió al alcohol. En cada botella intentaba encontrar una respuesta, pero solo hallaba más vacío. Su arrogancia se había convertido en amargura, su confianza en desesperación. Una tarde, después de pasar la noche en un bar barato, fue expulsado del lugar por no poder pagar. Tambaleándose por las calles sucias, vio su reflejo en un escaparate. No reconoció al hombre que tenía delante. Sus ojos hundidos, su barba descuidada, la ropa arrugada y sucia. Ese no era Marcos,
el exitoso empresario. Con el poco orgullo que le quedaba, intentó pedir ayuda. «Laura», llamó a su antigua amiga por teléfono, con la voz quebrada. «Necesito un lugar para quedarme». «Lo siento, Marcos, pero no puedo hacer eso», respondió ella con firmeza. «Todos te advertimos. Ahora debes enfrentar las consecuencias». La llamada se cortó. Nadie iba a rescatarlo. Esa noche, sin opciones, se recostó en un banco del parque. La lluvia comenzó a caer de nuevo, empapándolo hasta los huesos. El hombre que antes dormía en la cama más cara de la ciudad, ahora pasaba la noche a la intemperie, con un cartón como única manta. El destino le había dado la lección más cruel. Él, que siempre miró con desprecio a los débiles, ahora era uno de ellos. Pero aún no había tocado fondo. No del todo. El hambre era insoportable. Marcos llevaba días sin probar un bocado decente. Había perdido la noción del tiempo, sobreviviendo con sobras encontradas en la basura y pequeños favores de extraños que lo miraban con lástima. Esa tarde, su cuerpo apenas tenía fuerzas para seguir caminando. Se apoyó en la pared de un edificio cuando un aroma familiar invadió sus sentidos. Pan recién horneado. Su estómago rugió con furia. Siguiendo el olor, llegó hasta una pequeña iglesia. En la entrada, un grupo de personas servía comida a los necesitados. Marcos sintió un impulso de orgullo herido. Él no era un mendigo, pero su hambre fue más fuerte que su ego. «Hermano, ¿quieres un plato de comida?», preguntó un hombre con una sonrisa amable. Asintió en silencio y se dejó guiar hasta una mesa. El pan caliente y la sopa espesa fueron lo mejor que había probado en meses. «No te he visto antes por aquí», continuó el hombre. «Soy el pastor Daniel. Solo necesito comer nada más», respondió Marcos secamente. El pastor no insistió. Le dejó terminar su comida en paz. Pero antes de que Marcos se levantara para irse, le dijo algo que quedó resonando en su mente. «Dios te trajo aquí por una razón. Cuando estés listo para escuchar, Él hablará a tu corazón». Marcos no respondió, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente. Una pequeña chispa de esperanza. No sabía aún que ese encuentro sería el primer paso de su transformación. El hambre y el frío eran sus únicos compañeros cuando Marcos despertó en el banco del parque. Su cuerpo dolía, su mente estaba nublada y la desesperanza pesaba sobre él como una sombra. No recordaba cuándo había comido por última vez, y su estómago rugía con un dolor que nunca antes había experimentado. Caminó sin rumbo por las calles, con la ropa sucia y la mirada perdida. La gente lo esquivaba, como si fuera invisible, o peor aún, como si fuera una molestia. El hombre que antes imponía respeto ahora era solo un espectro del pasado. El aroma de comida caliente lo atrajo hasta una pequeña iglesia de barrio. A través de la puerta entreabierta, vio a un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa larga, compartiendo pan y sopa. Su orgullo le gritaba que se alejara, pero su necesidad lo empujó a entrar. Un hombre de mediana edad, con una sonrisa amable y ojos llenos de compasión, se acercó a él. «Bienvenido, amigo. Siéntate, come algo», le dijo, ofreciéndole un plato. Marcos dudó. Sus manos temblaban cuando tomó la cuchara, no solo por el hambre, sino porque por primera vez en su vida dependía de la bondad de otros. Después de varios bocados, levantó la vista y se encontró con la mirada del hombre. «Soy el pastor Daniel», se presentó. «Aquí todos son bienvenidos». Marcos tragó con dificultad. «No creo en estas cosas», dijo con voz ronca. Daniel no se inmutó. «No tienes que creer en nada ahora mismo. Solo descansa. Cuando estés listo para hablar, estaré aquí». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Marcos no durmió en la calle. Se quedó en la pequeña iglesia, rodeado de extraños que no le pedían nada a cambio. No entendía por qué lo ayudaban. No entendía qué era esa calidez que sentía en su pecho. Pero algo dentro de él, algo que había estado dormido por años, empezaba a despertar. El sol de la mañana iluminaba la cafetería mientras Ana organizaba los papeles de su pequeño negocio. Desde aquel primer día en que abrió las puertas, todo había cambiado. Lo que comenzó como un simple refugio para su nueva vida se había convertido en un espacio de esperanza para muchas personas. Con el apoyo de Samuel y su nueva comunidad,
Ana aprendió a gestionar su negocio con visión y propósito. Su cafetería ya no solo servía café y pan, sino que se había transformado en un centro de oportunidades. Organizaba talleres de empleo para madres solteras, clases de cocina para jóvenes desempleados y charlas motivacionales donde compartía su historia de resiliencia. Las redes sociales comenzaron a hablar de ella. Su historia, la de una mujer que se reconstruyó desde cero, se convirtió en inspiración para miles. Empresarios y organizaciones se interesaron en colaborar con su proyecto. Invitaciones a entrevistas y conferencias comenzaron a llegar. «Eres un ejemplo para muchas personas, Ana», le dijo Samuel una tarde mientras revisaban nuevas propuestas. «Pero no olvides lo más importante». Ella levantó la mirada. «¿Qué cosa?» «Que todo esto creció porque pusiste tu corazón en ello. No permitas que el éxito te haga olvidar por qué empezaste». Ana asintió, sintiendo la profundidad de esas palabras. No buscaba fama ni reconocimiento, solo quería hacer la diferencia. Un día, mientras organizaba una entrega de alimentos para personas sin hogar, un periodista la abordó. «Tu historia ha tocado muchas vidas», le dijo con sinceridad. «¿Cómo lograste superar tanto dolor?» Ana sonrió con humildad. «Aprendí que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en cuántas vidas puedes impactar». Sin que ella lo supiera, alguien más estaba viendo esa entrevista desde una pequeña televisión en la iglesia donde había encontrado refugio. Los ojos de Marcos se abrieron con incredulidad cuando vio a Ana en la pantalla. «No puede ser», susurró. La mujer que él había despreciado, aquella que consideraba insignificante, ahora era una figura de respeto y admiración. Por primera vez, Marcos entendió que había perdido algo mucho más valioso que su fortuna. Las palabras de Ana resonaban en su mente como un eco persistente. Desde aquella noche en la iglesia, cuando la vio en televisión, Marcos no había podido dejar de pensar en ella. No solo por la sorpresa de su transformación, sino por la amarga verdad que se estampó en su conciencia. Mientras él se hundía, Ana había crecido, prosperado y encontrado un propósito. Avergonzado de lo que se había convertido, decidió aceptar la ayuda del pastor Daniel. No era fácil. Su orgullo aún le susurraba que no necesitaba la compasión de nadie, pero la realidad le demostraba lo contrario. «Si realmente quieres cambiar, empieza desde abajo», le dijo el pastor una mañana mientras organizaban despensas para repartir a personas necesitadas. «Aprende a servir antes de querer recuperar lo que perdiste». Las palabras lo golpearon como una bofetada. Él, que siempre había sido servido, ahora debía aprender a servir. Los primeros días fueron duros. Marcos, acostumbrado al lujo y el poder, ahora barría los pisos de la iglesia, ayudaba en la cocina y distribuía comida a personas que antes habría ignorado en la calle. Cada acción se sentía como una humillación, pero con el tiempo algo dentro de él empezó a cambiar. Comenzó a escuchar las historias de aquellos que llegaban en busca de ayuda, gente que había pasado por pruebas aún más duras que las suyas. Poco a poco, entendió que el mundo no giraba alrededor de su ego. A pesar de los avances, la sombra de su pasado aún lo perseguía. Sus antiguos hábitos y pensamientos arrogantes intentaban aflorar en su mente. En más de una ocasión, sintió el impulso de abandonar todo y buscar una salida fácil. «No será un camino fácil, Marcos», le advirtió Daniel una noche, después de notar su angustia. «El cambio real requiere tiempo y voluntad». Marcos suspiró, mirando sus manos, ahora endurecidas por el trabajo. «No sé si puedo hacerlo. Nadie lo sabe al principio. Pero si llegaste hasta aquí es porque dentro de ti hay algo que aún quiere luchar». Por primera vez en su vida, Marcos no estaba persiguiendo dinero, poder o reconocimiento. Estaba persiguiendo algo mucho más difícil de alcanzar, su propia redención. Y el verdadero desafío aún estaba por venir. Las semanas pasaron y Marcos continuó su camino de transformación, aunque todavía luchaba con su propio orgullo y dudas. A pesar de haber encontrado refugio en la iglesia, algo dentro de él aún resistía la idea de una verdadera fe. Se preguntaba si todo aquello realmente tenía sentido o si solo estaba buscando un escape a su fracaso. Una noche, mientras ayudaba a organizar una vigilia en la iglesia, se sintió inquieto. El pastor Daniel había insistido en que asistiera, pero Marcos no estaba seguro de querer quedarse. Sin embargo, cuando la gente comenzó a llegar, sintió algo diferente en el ambiente.
una energía cálida, un sentimiento de paz que nunca antes había experimentado. El servicio comenzó con cantos, seguidos de testimonios de personas que habían encontrado una segunda oportunidad en la vida. Marcos escuchaba en silencio, cruzado de brazos, hasta que un hombre mayor tomó la palabra. «Hace años, yo también lo tenía todo», dijo el anciano con voz serena. «Dinero, negocios, poder, hasta que lo perdí todo. Pensé que mi vida no tenía sentido, que nunca podría recuperarme. Pero Dios me mostró que el valor de un hombre no está en lo que tiene, sino en lo que es». Marcos sintió que esas palabras estaban dirigidas directamente a él. Su corazón latía con fuerza. De repente, un nudo se formó en su garganta y una emoción desconocida lo invadió. Fue entonces cuando ocurrió. Una mujer en silla de ruedas, que llevaba años sin caminar, fue llamada al frente. Los líderes de la iglesia oraron por ella con fervor. Marcos observaba con escepticismo, convencido de que aquello no era más que un acto. Pero de pronto, la mujer empezó a mover sus piernas con dificultad. Primero un temblor, luego un intento vacilante y finalmente se puso de pie. El silencio en la iglesia fue sepulcral antes de que estallaran gritos de júbilo y llanto. Marcos quedó paralizado. Había visto muchas cosas en su vida, pero nada como eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin que pudiera evitarlo. Por primera vez sintió que algo más grande que él mismo lo rodeaba. Algo que no podía explicar con lógica ni dinero. Esa noche se arrodilló en la iglesia, con el rostro entre las manos, y susurró las palabras que jamás creyó pronunciar. «Dios, si realmente estás ahí, ayúdame». Y en ese instante, sin saber cómo ni por qué, sintió una paz profunda inundarlo por dentro, como si una carga que había llevado durante años finalmente se hubiera desvanecido. No entendía del todo lo que había ocurrido. Solo sabía que por primera vez en su vida sentía que había esperanza. Marcos despertó al día siguiente con una sensación diferente. No era un cambio radical ni una transformación instantánea, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió el peso abrumador del vacío. Algo dentro de él se había encendido la noche anterior, algo que no podía explicar con palabras, pero que lo impulsaba a seguir adelante. Decidió hablar con el pastor Daniel. «Anoche sentí algo», confesó con torpeza. «No sé qué fue, pero quiero entenderlo». Daniel sonrió con paciencia. «Dios trabaja en formas que no siempre comprendemos, Marcos, pero el siguiente paso es tuyo. Si realmente quieres cambiar, debes empezar a sanar las heridas que dejaste en el pasado». Esas palabras lo golpearon con fuerza. No se trataba solo de reconstruir su vida, sino de enfrentar a quienes había lastimado. El primer nombre que vino a su mente fue Ana. Tomó días reunir el valor para hacerlo, pero finalmente, con el corazón latiendo con fuerza, Marcos escribió un mensaje. «Ana, sé que soy la última persona de la que quieres saber. No espero nada de ti, pero quiero pedirte perdón. No solo por lo que pasó entre nosotros, sino por la forma en que te traté. Me equivoqué. Y si algún día puedes escucharme, me gustaría hablar contigo». Envió el mensaje y esperó. Pasaron minutos, luego horas, y finalmente un día entero sin respuesta. Suspiró. No podía culparla. Durante años la había ignorado, menospreciado y humillado. No podía esperar que una simple disculpa lo cambiara todo. Pero no se rindió. Sabía que la redención no era un camino fácil ni rápido. Decidió seguir adelante, demostrar con hechos que estaba cambiando. Comenzó a involucrarse más en la iglesia, ayudando en proyectos comunitarios y apoyando a quienes pasaban por situaciones que él mismo había vivido. Descubrió una extraña satisfacción en servir a otros, algo que nunca antes había sentido. Poco a poco la gente empezó a confiar en él. Algunos aún lo miraban con recelo, sabiendo quién había sido en el pasado. Pero Marcos no buscaba aprobación, solo quería hacer lo correcto. Un día, mientras entregaba comida en un refugio, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. «Marcos, no sé qué decir. Me sorprende recibir este mensaje. No estoy lista para hablar todavía, pero agradezco tus palabras». Era Ana. Marcos cerró los ojos y sonrió levemente. No era un perdón, ni siquiera una oportunidad de verla, pero era un comienzo.
El camino de la redención no se construía en un día, pero por primera vez tenía la certeza de que estaba en la dirección correcta. El mensaje de Ana fue como un rayo de esperanza en la vida de Marcos. No significaba que ella lo había perdonado, pero sí que al menos había leído sus palabras. Los días pasaron, luego semanas, y aunque no recibió otra respuesta, él decidió seguir adelante con su transformación. Aprendió a trabajar con humildad, a escuchar en lugar de imponer su voluntad y a valorar cada pequeño avance en su camino. Una tarde, mientras ayudaba a organizar un evento benéfico en la iglesia, el pastor Daniel se acercó con una sonrisa enigmática. Hoy recibirás una visita inesperada. Marcos frunció el ceño, pero antes de poder preguntar qué significaba, el sonido de unos tacones resonó en la entrada. Se giró y sintió como su corazón se detenía por un segundo. Era Ana. Se veía distinta, más segura, más fuerte, con una elegancia natural que no tenía nada que ver con el lujo de su pasado. Llevaba una blusa sencilla y un abrigo claro, pero lo que más impactaba era la firmeza en su mirada. Por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. Había pasado tanto tiempo y, sin embargo, en ese instante, todo el peso del pasado los envolvía. «Hola, Marcos», dijo finalmente Ana, con voz tranquila pero cautelosa. «Hola», respondió él sintiendo un nudo en la garganta. Se quedaron en silencio hasta que Ana suspiró y cruzó los brazos. «Leí tu mensaje. Me tomó tiempo procesarlo, pero quería verte en persona para entender qué ha cambiado». Marcos asintió, consciente de que no bastaban palabras. «Sé que nada de lo que diga borrará el daño que te hice. No estoy aquí para pedirte nada. Solo quiero que sepas que he cambiado. No porque la vida me haya obligado, sino porque entendí que la persona que era antes no era alguien digno de ti». Ana lo miró fijamente, evaluando cada palabra, cada gesto. «La vida nos cambia a todos, Marcos. Yo también cambié. Ya no soy la mujer que una vez dejó que me menospreciaras». «Lo sé», dijo él con humildad. «Y me alegra». Ana inspiró profundo y miró a su alrededor, observando la iglesia, las personas que trabajaban con él. «No sé si estoy lista para perdonar todo lo que pasó, pero quise venir porque sentí que era lo correcto». Marcos asintió con una leve sonrisa. «Eso es más de lo que podría haber esperado». Se quedaron en silencio un momento más, hasta que Ana dio un paso atrás. «Cuídate, Marcos. Tú también, Ana». La vio alejarse, sintiendo una extraña paz dentro de él. No sabía si algún día ella lo perdonaría completamente, pero eso ya no era lo más importante. Lo que importaba era que había tenido la oportunidad de mirar a los ojos a la mujer que una vez no supo valorar, y demostrarle que ahora era un hombre diferente. El pasado no podía cambiarse, pero el presente aún estaba en sus manos. El reencuentro con Ana dejó en Marcos una sensación agridulce. Había esperado ese momento, pero ahora entendía que el perdón y la confianza no se recuperaban de un día para otro. Sin embargo, no estaba desanimado. Por primera vez en su vida, aceptaba que algunas cosas debían ganarse con hechos y no con palabras. Su camino aún no había terminado. Una noche, mientras organizaba suministros en el refugio, el pastor Daniel se le acercó con expresión seria. «Marcos, hay algo más que debes hacer». «Dime qué es», respondió sin dudar. «Hasta ahora has aprendido a servir y a ayudar a otros, pero el verdadero cambio se demuestra cuando decides hacer algo sin esperar nada a cambio». Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Marcos se preguntó qué más podía hacer, hasta que, en una visita a un barrio pobre donde la iglesia llevaba alimentos, vio una escena que lo marcó profundamente. Una madre con 2 niños pequeños intentaba protegerse de la lluvia con una lona vieja. Sus hijos, temblando de frío, se acurrucaban junto a ella. Marcos sintió un nudo en la garganta. Recordó la noche en que él mismo había dormido en la calle, solo y desesperado. Sin pensarlo demasiado, se acercó a ellos. «Voy a ayudarles», dijo con una seguridad que sorprendió incluso a él mismo. Usó los pocos ahorros que había reunido con su trabajo en la iglesia y consiguió un lugar temporal para la familia. Luego, con la ayuda del refugio, organizó una red de apoyo para encontrarle empleo a la mujer y garantizar que sus hijos tuvieran educación. No fue fácil. Se encontró con obstáculos burocráticos,
con personas que dudaban de sus intenciones y con su propio miedo al fracaso. Pero por primera vez en su vida no se rindió. Cuando finalmente logró establecer a la familia en un pequeño departamento y asegurar que los niños fueran a la escuela, algo dentro de él cambió definitivamente. No lo había hecho por reconocimiento, ni por limpiar su conciencia. Lo había hecho porque entendió lo que realmente significaba el valor de una persona. No en lo que poseía, sino en lo que estaba dispuesto a dar. Una tarde, mientras observaba a los niños jugando en su nuevo hogar, sintió una paz que nunca antes había experimentado. «Este es tu desafío final, Marcos», susurró para sí mismo. «No demostrarle a nadie que cambiaste, sino demostrarte a ti mismo quién realmente eres ahora». En ese momento, supo que su transformación estaba completa. Los días pasaron y, con cada nuevo amanecer, Marcos se sentía más en paz consigo mismo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez en su vida tenía claridad sobre quién quería ser. Ya no era el hombre arrogante que había menospreciado a los demás. Tampoco era el hombre derrotado que había perdido todo. Ahora era alguien que había aprendido el verdadero significado de la vida: servir, amar y encontrar propósito en ayudar a los demás. Las oportunidades empezaron a llegar de formas inesperadas. Gracias a su dedicación en la iglesia y en el refugio, le ofrecieron un puesto estable en una organización benéfica. Su trabajo consistía en coordinar proyectos para ayudar a personas en situación de calle, como él mismo había estado tiempo atrás. Aceptó sin dudar. No era un empleo con lujos ni grandes cifras, pero le daba algo mucho más valioso: la posibilidad de marcar la diferencia. Un día, mientras organizaba una jornada de donaciones en el centro comunitario, recibió una visita inesperada. Era Ana. Esta vez no había distancia ni tensión entre ellos. Había respeto, una comprensión silenciosa de todo lo que habían vivido. «Supe lo que hiciste por aquella familia», dijo ella con una sonrisa suave. «Vi la historia en las noticias». Marcos se rió levemente. «No hice nada extraordinario, solo lo que debía hacer». Ana lo observó con detenimiento. Había algo en su mirada, algo que no estaba ahí la última vez que se vieron. Reconocimiento. «Me alegra verte bien, Marcos». «Y a mí me alegra verte feliz, Ana». Se quedaron en silencio por un momento, como si estuvieran cerrando el último capítulo de su historia juntos. No había resentimientos, solo gratitud por las lecciones que la vida les había dado. Ana asintió con una última sonrisa y se despidió. Esta vez no había un adiós amargo ni una despedida dolorosa. Solo dos personas que habían seguido caminos distintos, pero que finalmente habían encontrado su paz. Cuando ella se marchó, Marcos respiró hondo. Miró a su alrededor, a las personas a las que ahora ayudaba, al lugar en el que había encontrado un propósito. Su vida era completamente diferente a lo que había imaginado años atrás, pero por primera vez se sentía completo. Y eso, más que cualquier riqueza o éxito, era el verdadero significado de empezar de nuevo. El tiempo pasó y la vida siguió su curso. Marcos continuó con su trabajo en la organización benéfica, dedicando sus días a ayudar a otros como él, aquellos que un día tocaron fondo y necesitaban una mano para levantarse. Había aprendido a vivir con menos, pero a sentir mucho más. Ya no buscaba el poder ni la validación de los demás. Ahora encontraba satisfacción en los pequeños actos de bondad, en cada persona a la que lograba devolverle la esperanza. Ana, por su parte, siguió creciendo en su misión. Su cafetería se expandió a otros barrios y se convirtió en un símbolo de cambio y superación. Sus conferencias inspiraban a miles de personas, y su historia era contada como un testimonio de resiliencia y fe. Un día, en un evento comunitario, sus caminos se cruzaron de nuevo. Era una jornada de ayuda para familias necesitadas, y ambos habían sido invitados por distintas organizaciones. Cuando sus miradas se encontraron, no hubo sorpresa ni tensión, solo un entendimiento mutuo. «Parece que el destino insiste en hacernos coincidir», dijo Ana con una sonrisa sincera. «Tal vez aún tenía algo que enseñarnos», respondió Marcos con serenidad. Pasaron la tarde compartiendo anécdotas, hablando sobre sus vidas, sin necesidad de reproches ni arrepentimientos. Habían cambiado, habían crecido y, sobre todo,
habían encontrado sus caminos. Cuando el evento terminó, caminaron juntos hasta la salida. «Me alegra verte feliz, Ana», dijo Marcos con genuina gratitud. «Y a mí me alegra verte en paz, Marcos», respondió ella. «Eso es lo más importante». Se despidieron con una sonrisa, sabiendo que ya no había heridas abiertas entre ellos. El destino había cerrado el círculo, no como una historia de amor que se reescribía, sino como una historia de redención, crecimiento y segundas oportunidades. Y con eso, cada uno siguió su camino, con la certeza de que la vida, a su manera, siempre lleva a donde realmente se necesita estar. La historia de Marcos y Ana nos recuerda que la vida es un viaje de aprendizaje constante. A veces, el orgullo nos ciega, el dolor nos consume y las caídas parecen no tener final. Pero siempre existe la oportunidad de cambiar, de reconstruirnos y de encontrar un nuevo propósito. El éxito no está en la riqueza ni en el poder, sino en la capacidad de transformar nuestro propio corazón. Marcos perdió todo para encontrar lo más valioso: la humildad, la fe y la verdadera paz. Ana, por su parte, descubrió su fuerza y demostró que la mayor victoria es seguir adelante sin rencores, con la mirada puesta en el futuro. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo. No importa cuán lejos sientas que has caído, siempre hay un camino de regreso. Y tal vez, solo tal vez, la vida aún tenga reservado para ti un giro inesperado que te lleve a donde realmente perteneces.